Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Mariano Olarte Botero y en este momento voy a hablar acerca de la NIF 15, la cual se titula como Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. Esta norma tiene como objetivo establecer principios que aplicará una entidad para presentar el importe, la naturaleza, el calendario y la incertidumbre de los ingresos ordinarios y flujos de efectivo que surgen de un contrato con un cliente. Bueno, para el cumplimiento de esta norma, una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias para representar la transferencia de los bienes o servicios comprometidos con los clientes. También una entidad considerará los términos del contrato y todos los hechos y circunstancias relevantes cuando aplique esta norma. Y finalmente, una entidad puede aplicar esta norma a una cartera de contratos con características similares. Bueno, en cuanto al alcance de esta norma, tenemos que una entidad aplicará esta norma a un contrato solo si la contraparte del contrato es un cliente. ¿Y qué es un cliente? Bueno, un cliente es una parte que ha contratado con una entidad para obtener bienes o servicios que son resultado de las actividades ordinarias de la referida entidad a cambio de una contraprestación. Bien, ahora bien, una entidad aplicará esa norma a todos los contratos con clientes excepto en, número uno, contratos de arrendamiento dentro del alcance de la NIF 16. Contratos de seguro dentro del alcance de la NIF 17, instrumentos financieros y otros derechos u obligaciones contractuales dentro del alcance de la NIF 9, NIF 10, NIF 11, NIF 27 y NIF 28. Y finalmente, excepto en intercambios no monetarios entre entidades en la misma línea de negocios hechos para facilitar ventas a clientes o clientes potenciales. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del reconocimiento. Es muy importante hablar acerca de este punto que nos da a conocer esta norma. El primero de ellos es acerca de la identificación del contrato, pero bueno, ¿qué es un contrato? Hemos hablado anteriormente de contratos, pero ¿qué es un contrato? Un contrato es un acuerdo entre dos o más partes que crea derechos y obligaciones exigibles. Entonces, un contrato se contabilizará cuando, número uno, las partes del contrato han aprobado el contrato y se comprometen a cumplir con sus respectivas obligaciones. Número dos, la entidad puede identificar los derechos de cada parte con respecto a los bienes o servicios a transferir. Número tres, la entidad puede identificar las condiciones de pago con respecto a los bienes o servicios a transferir. Número cuatro, y muy importante, es que el contrato tiene fundamento comercial. Y número cinco, es probable que cobre la contraprestación a la que tiene derecho a cambio de los bienes o servicios que transferirá al cliente. Bueno, en cuanto a la combinación de contratos, una entidad combinará dos o más contratos si, número uno, los contratos se negocian con un paquete, como un paquete, perdón, con un objetivo comercial único. El importe de la contraprestación a pagar en un contrato depende del precio o desempeño del otro contrato y los bienes o servicios comprometidos en los contratos son una obligación de desempeño única. En cuanto a las modificaciones del contrato, ¿qué es? Primero, ¿qué es esto? ¿De qué se habla como así modificaciones del contrato? Es un cambio en el alcance o en el precio o en ambos de un contrato que se aprueba por las partes. Las modificaciones del contrato pueden aprobarse por escrito, por acuerdo oral o de forma implícita por las prácticas tradicionales del negocio. Las modificaciones del contrato pueden existir aunque las partes tengan una disputa sobre el alcance o el precio de la modificación o hayan aprobado un cambio en el alcance del contrato, pero no hayan determinado todavía el correspondiente cambio en el precio. Entonces, ¿se contabilizará la modificación de un contrato como un contrato separado? Sí. Número uno,
El alcance del contrato se incrementa debido a la incorporación de bienes o servicios comprometidos que son distintos. Y número dos, el precio del contrato se incrementa por un importe de la contraprestación que refleja los precios de venta independientes de la entidad de los bienes o servicios prometidos adicionales. Bueno, en cuanto a la identificación de las obligaciones de desempeño, tenemos que una entidad evaluará los bienes o servicios comprometidos en un contrato con un cliente e identificará como una obligación de desempeño cada compromiso de transferir al cliente un bien o servicio que es distinto, o bueno, un grupo de bienes o servicios, y una serie de bienes o servicios distintos que son sustancialmente iguales y que tienen el mismo patrón de transferencia al cliente. En cuanto a los compromisos en contratos con clientes, tenemos que un contrato con un cliente puede incluir compromisos que se dan por supuestos en las prácticas tradicionales del negocio. En cuanto a los distintos bienes o servicios, los bienes o servicios comprometidos pueden incluir, pero no limitarse a, eso es muy importante, a la venta de bienes producidos por una entidad, a la reventa de bienes comprados por una entidad, a la reventa de derechos previamente adquiridos por una entidad sobre bienes o servicios, al suministro de un servicio de organización para que otra parte transfiera bienes o servicios al cliente, a la construcción, fabricación o desarrollo de un activo por cuenta de un cliente, a la concesión de licencias, a la concesión de opciones a comprar bienes o servicios adicionales. Bueno, un bien o un servicio que se compromete con un cliente es distinto, sí. Hay dos. La primera es que el cliente puede beneficiarse del bien o servicio en sí mismo o junto con otros recursos que están ya disponibles para él. Y la otra es que el compromiso de la entidad de transferir el bien o servicio al cliente es identificable por separado de otros compromisos del contrato. En cuanto a la satisfacción de las obligaciones de desempeño, una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias cuando satisfaga una obligación de desempeño mediante la transferencia de los bienes o servicios comprometidos al cliente. Y hay que tener en cuenta que un activo se transfiere cuando el cliente obtiene el control de ese activo. En cuanto a las obligaciones de desempeño que satisfacen a lo largo del tiempo, es importante saber que una entidad satisface una obligación de desempeño y reconoce los ingresos de activos ordinarios a lo largo del tiempo si se cumple que el cliente recibe y consume de forma simultánea los beneficios proporcionados, el desempeño de la entidad crea o mejora un activo y el desempeño de la entidad no crea un activo con un uso alternativo para la entidad. En cuanto a las obligaciones de desempeño que se satisfacen en un momento, se tiene que una entidad considerará indicadores de la transferencia del control que incluyen, pero no se limitan a los siguientes. Número uno, la entidad tiene un derecho presente al pago por el activo. El cliente tiene el derecho legal al activo. La entidad ha transferido la posesión física del activo. El cliente tiene los riesgos y recompensas significativos de la propiedad del activo y el cliente ha aceptado el activo. Bueno, y finalmente, pues hablando del reconocimiento, tenemos la medición del progreso hacia la satisfacción completa de una obligación de desempeño. El objetivo de medir el progreso es básicamente representar el desempeño de una entidad al transferir el control de los bienes o servicios comprometidos con el cliente. Los métodos para medir el progreso. Aquí hay que tener algo muy importante, aquí hay que tener en cuenta algo muy importante, que es que para determinar el método apropiado para medir el progreso, una entidad considerará la naturaleza del bien o servicio que se comprometió a transferir al cliente. Los métodos apropiados de medir el progreso son métodos de producto y métodos de recurso. Las medidas razonables del progreso, entonces, una entidad reconocerá ingresos de actividades ordinarias por una obligación de desempeño satisfecha a lo largo del tiempo, solo si puede medir razonablemente su progreso hacia la satisfacción completa de dicha obligación de desempeño.
Bueno, ahora en cuanto a a la medición de esta norma, tenemos que cuando una obligación de desempeño se satisface, abajo hablamos de satisfacción, una entidad reconocerá como ingresos de actividades ordinarias el importe del precio de la transacción que se asigna a esa obligación de desempeño. Bueno, el primer punto que abarca todo este tema de la medición es la determinación del precio de la transacción. En esta hay que resaltar que una entidad considerará los términos del contrato y sus prácticas tradicionales de negocio para determinar el precio de la transacción. Pero bueno, ¿qué es el precio de la transacción? Es el importe de la contraprestación a la que una entidad espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con un cliente. Además, la contraprestación que se compromete en un contrato con un cliente puede incluir importes fijos, importes variables o incluso ambos. Bueno, en cuanto a la segunda categoría que abarca este tema de la medición está la contraprestación variable. Si la contraprestación incluye un importe variable, una entidad estimará el importe de la contraprestación a la cual la entidad tendrá derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con el cliente. Esto puede variar debido a descuentos, devoluciones, penalizaciones, etcétera. Y una entidad estimará un importe de contraprestación utilizando el valor esperado y el importe más probable. Hay unas limitaciones. Entonces, tenemos que los factores que podrían incrementar la probabilidad o la magnitud de una reversión de los ingresos de actividades ordinarias incluyen, pero no se limitan a los siguientes aspectos. El importe de la contraprestación contraprestación es altamente sensible, la incertidumbre sobre el importe de la contraprestación no se espera, la experiencia de la entidad con tipos similares de contratos es limitada, la entidad tiene por práctica ofrecer un amplio rango de reducciones de precios y el contrato tiene un gran número y amplio rango de importes de contraprestación posibles. Bueno, la asignación de la contraprestación variable puede atribuirse al contrato así, a una o a más, pero no a todas las obligaciones de desempeño del contrato, o a uno o a más bienes o servicios distintos comprometidos en una serie de bienes o servicios distintos que forman parte de una obligación de desempeño única. En cuanto a la contraprestación distinta a al efectivo, en esta una entidad medirá la contraprestación distinta al efectivo al valor razonable y si no puede, se medirá de forma indirecta por referencia al precio de venta independiente de los bienes o servicios comprometidos con el cliente a cambio de la contraprestación. En cuanto a la contraprestación pagadera a un cliente, este incluye importes de efectivo que una entidad paga o espera pagar al cliente. Incluye el crédito u otros elementos que pueda aplicarse contra los importes adeudados a la entidad. Entonces, una entidad reconocerá la reducción de los ingresos de actividades ordinarios cuando, número uno, la entidad reconoce los ingresos de actividades ordinarias por la transferencia al cliente de los bienes o servicios. La entidad paga o se compromete a pagar la contraprestación. En cuanto a la asignación del precio de la transacción a las obligaciones de desempeño, el objetivo es que una entidad distribuya el precio de la transacción a cada obligación de desempeño por un importe que represente la parte de la contraprestación. Y en cuanto a la asignación de un descuento, un cliente recibe un descuento por comprar un grupo de bienes o servicios si la suma de los precios de venta independientes de dichos bienes o servicios comprometidos en el contrato superan la contraprestación acordada. Una entidad asignará un descuento si, número uno, la entidad vende regularmente cada bien o servicio distinto del contrato de forma independiente. La entidad vende de forma independiente un grupo de bienes o servicios con un descuento sobre los precios y el descuento es sustancialmente el mismo que el descuento del contrato.
Finalmente, tenemos la asignación basada en precios de venta independientes y una entidad determinará el precio de venta independiente del bien o servicio que subyace en cada obligación de desempeño del contrato y asignará el precio de la transacción en proporción a dichos precios de ventas independientes. En cuanto a los cambios en el precio de la transacción, una entidad no reasignará el precio de la transacción para reflejar los cambios en los precios de venta independientes después del inicio del contrato. En cuanto al último tema que abarca esta NIF, tenemos a los costos. Dentro de estos tenemos que hay unos subtemas también. El primero de ellos es la determinación del precio de la transacción. Entonces, una entidad reconocerá como un activo los costos incrementales de obtener un contrato con un cliente si la entidad espera recuperar dichos costos. Pero bueno, ¿qué es eso? ¿Qué son los costos incrementales? ¿A qué hace referencia? Los costos incrementales son los costos en que incurre una entidad para obtener un contrato con un cliente en los que no habría incurrido si el contrato no se hubiera obtenido. Bueno, el segundo subtema es costos de cumplir un contrato. Una entidad reconocerá un activo por los costos incurridos para cumplir un contrato si los costos se relacionan directamente con un contrato, los costos generan o mejoran recursos de la entidad y se espera recuperar los costos. En cuanto a la amortización y deterioro de valor, una entidad reconocerá un deterioro de valor si el importe supera el importe pendiente de la contraprestación que la entidad espera recibir a cambio de los bienes o servicios con los que se relaciona el activo, menos los costos relacionados directamente con la provisión de esos bienes o servicios y que no se han reconocido como gastos. Finalmente, en cuanto a la presentación, cuando una de las partes de un contrato haya cumplido, una entidad presentará el contrato en el estado de situación financiera como un activo del contrato o un pasivo del contrato, dependiendo de la relación entre el desempeño de la entidad y el pago del cliente. Además, una entidad presentará los derechos incondicionales a recibir la contraprestación como una cuenta por cobrar separada. Bueno, esto es todo acerca de la NIF 15. Hablamos acerca como un pequeño resumen del objeto, del objetivo, del reconocimiento, del alcance, de la medición y de los costos del contrato. Es una NIF muy interesante y que si una empresa desea aplicar esta norma, debería de tener en cuenta todo lo que esta trae y su diversa información. Muchísimas gracias.